Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a hablar sobre interruptores de potencia y seccionadores de potencia. Nuestro grupo está conformado por el señor Tito Torres, el señor Peter Núquez, el señor Ismael Varela y quien le habla, Jan Monge. Bueno, interruptores de potencia y seccionadores de potencia. Y una introducción. Los interruptores están diseñados para cortar corriente de baja carga. Es decir, que tienen dispositivos que permiten efectuar un corte rápido extinguiendo un tiempo muy reducido el arco que resulte. Conceptualmente son aparatos de maniobra distintos. Un interruptor podrá utilizarse como seccionador bajo carga, pero un seccionador no. Un seccionador debe mostrar en forma visible si está entrando o saliendo. Por ello tienen construcción tipo cuchilla. Un seccionador no actúa en forma automática como lo puede hacer un interruptor. Interruptores de potencia. El interruptor de potencia es un dispositivo electromagnético cuya función principal es la de conectar y desconectar circuitos eléctricos bajo condiciones normales o de falla. Adicionalmente, se debe considerar que los interruptores deben tener también la capacidad de efectuar recierres cuando sea una función requerida por el sistema. Tareas fundamentales por el interruptor de potencia. Puede ser el cerrado o el abierto. El cerrado debe ser capaz de interrumpir la corriente a que fue diseñada rápidamente y en cualquier instante, sin producir sobrevoltajes peligrosos. Y abierto debe ser capaz de cerrar rápidamente y en cualquier instante bajo corrientes de falla sin soldarse los contactos por altas temperaturas. Principios de operación. De acuerdo con la secuencia de operación de un interruptor, la operación de cierre y apertura se realizan por medios mecánicos que los mantiene unidos bajo presión, haciendo posible el flujo de la corriente eléctrica de un punto hacia otro. La interrupción de un circuito eléctrico comprende en dos pasos. El primero consiste en intercalar entre hierro con un conductor gaseoso a la trayectoria original, y el segundo consiste en eliminar la habilidad de conducción de la corriente en esta sección gaseosa. Proceso de cierre. Los interruptores no solo deben interrumpir, también deben cerrar el circuito. Estos pueden ocasionar ciertos problemas, particularmente si el interruptor cierra sobre un cortocircuito. Proceso de apertura. Si estando cerrado el interruptor se desea interrumpir el circuito, se libera el mecanismo de apertura, el cual permite que los contactos principales se separen con cierta velocidad. El tiempo de interrupción está dado desde el momento en que se energiza la bobina de apertura hasta la extinción del arco eléctrico. Los interruptores de potencia se clasifican de acuerdo a su medio de extinción, al tipo de mecanismo y por la ubicación de las cámaras. Clasificación por su mecanismo. El mecanismo de accionamiento de un interruptor se considera el conjunto de elementos electromecánicos que permite almacenar y disponer de energía útil para transmitir un movimiento, logrando posiciones finales de los contactos de potencia, ya sea abierto o cerrado dentro de valores de tiempo de maniobra y de resistencia de contacto que favorezcan la operación correcta del equipo. Se relacionan actualmente los conocidos, que son 4, mecanismo de resorte, mecanismo neumático, mecanismo hidráulico y combinaciones entre ellos. Clasificación por la ubicación de las cámaras. El tanque muerto es en este tipo de interruptores. Las cámaras de extinción se encuentran autorretenidas en un recipiente que se encuentra firmemente aterrizado. Y el tanque vivo, las cámaras se encuentran soportadas en columnas aislantes y estas quedan separadas, la parte energizada del potencial, a tierra, por ejemplo, interruptores en SF6. Clasificación por medios de extinción. Interruptores de aceite, interruptores de aire, interruptores por gas de azufre y interruptores de vacío. La energía del arco se disipa rompiendo las moléculas de aceite, gran volumen de aceite y pequeño volumen de aceite. En interruptores de aire, la energía del arco eléctrico se disipa inyectándole una fuerte presión en aire comprimido. En cambio, en los interruptores de gas hexafluoruro de azufre, la energía del arco se disipa en el gas SF6. Y interruptores de vacío utiliza como medio de extinción vacío en el cual no se puede engendrar plasma debido a la ausencia en los átomos que se requieren para la ionización. A continuación, mi compañero Tito Torres. Bueno, ya hablamos sobre las clasificaciones de los tipos de los interruptores. Yo les voy a hablar sobre cada uno. El principal o el que voy a tratar ahora es el interruptor de gran volumen de aceite. En este tipo de interruptores, el arco producido por una onda de sobreintensidad calienta el aceite dando lugar a una formación
de gas muy intensa. Aprovechando el diseño de la cámara, empuja un chorro de aceite a través del arco, provocando su alargamiento y enfriamiento hasta llegar a la extinción del mismo al pasar la onda de corriente por cero. Algunas ventajas que nosotros tenemos y desventajas son que los interruptores de gran volumen de aceite tienen longitud de arco reducida y buen aislamiento entre las piezas. Unas desventajas es la inflamabilidad del aceite, la posibilidad de explosión en la mezcla de los gases, inspección y revisión constante en los tanques de aceite y contactos, y este tipo de interruptores no es adecuado para la extinción del arco de corriente continua. Acá nosotros tenemos una imagen donde nos muestra un transformador y simplemente nos están dando las partes. Aquí, como dijo el anterior diapositiva, el que estábamos hablando era el interruptor de nivel alto. Lógicamente, nivel alto de aceite va por la parte de acá. Bueno, el siguiente es el interruptor de pequeño volumen de aceite. Este interruptor se caracteriza por contener un volumen de aceite reducido un 5% al que puede tener el interruptor de gran volumen. Las cámaras de extinción tienen la propiedad de que el efecto de extinción aumenta a medida que la corriente va a interrumpir. Generadas son pequeñas. La potencia de apertura está limitada únicamente a la presión de los gases desarrollados por el arco. Dependiendo del nivel de esa potencia, el soplo de los gases sobre el arco se hace en diferentes direcciones. Algunas de las ventajas son que son autodegradables, es decir, se adaptan al nivel de la corriente a extinguir, emplean unas 20 veces menos de volumen de aceite que los interruptores de gran volumen de aceite. El trayecto del arco es de ionizado rápidamente. Unas desventajas son que a pesar de poseer un volumen de aceite mucho más reducido que para el caso de los interruptores de gran volumen de aceite, el hecho de utilizar aceite hace que haya un recambio cuando se agote el empleo. Esto quiere decir que a mayor cantidad existe mayor tipo de posibilidades, a menor cantidad hay mayor tiempo de cambio. Y la posibilidad de la explosión en la mezcla de gases es como desventaja. Aquí podemos ver las partes del interruptor con pequeño volumen de aceite. Como pueden ver, aquí hay diferentes partes y está desglosada prácticamente. La imagen completa del interruptor. Acá tenemos varias partes como la tapa superior, entre otros, ¿no? El siguiente es el interruptor de aire neumático. En este tipo de interruptores el apagado del arco se efectúa por la violencia de acción de un chorro de aire que barre el aire ionizado por el efecto del arco. El poder de ese tipo de interruptores aumenta casi proporcional a la presión del aire comprimido inyectado. Unas de las ventajas son que es de bajo costo, disponibilidad de aire, rapidez de operación, no provoca explosiones, aumenta el poder de corte, el aire utilizado no es asfixiante. Una de las ventajas es que tiene menor rigidez dieléctrica que el SF6, mayor presión, la constante térmica viene a ser unas 100 veces la del SF6. Después de la apertura el gas ionizado debe ser ventilado, entre otros. Aquí nosotros tenemos el gráfico de lo que era el interruptor que nosotros hablamos anteriormente. A continuación, mi compañero Ismael Varela. Muy buenas noches, a continuación yo voy a hablar sobre lo que son los interruptores de vacío. Son interruptores cuya apertura es rápida debido a la pequeña inercia de sus contactos y a la pequeña distancia que permanece dentro de las botellas, especialmente en las que se ha hecho un vacío casi absoluto. Una característica importante de estos interruptores es que al abrir el aire de los contactos dentro de la cámara existe el vacío. No se produce ionización, por tanto no es necesario el soplado del arco eléctrico, ya que se extingue prácticamente al pasar por cero en el primer ciclo. Las ventajas de estos interruptores es que es un interruptor muy compacto, prácticamente no necesita mantenimiento. Como desventaja se tiene de que es difícil mantener el vacío, debido a que al arqueo se desgastan los electrodos mecánicos. Durante la extinción del arco se produce una ligera emisión de rayos X, y también como otra desventaja es que aparecen sobretensiones, sobre todo en circuitos inductivos.
Aquí tenemos una gráfica en donde vemos cómo es el interruptor de vacío y todas sus partes. La cámara de vacío. Tenemos aquí las diferentes partes de los componentes de la cámara de vacío, como son el contacto fijo, el sello metálico, la fuente metálica, la cámara de arqueo, los contactos de arqueo y los sellos metálicos. El interruptor de hexafluoruro de azufre, SF6. Estos interruptores se caracterizan porque poseen cámaras de extinción de gas llamado hexafluoruro de azufre, SF6, que tienen una capacidad dieléctrica superior a otros fluidos dieléctricos conocidos. Esto hace de que sean más compactos y más duraderos. Estos interruptores se basan en la tecnología de gas desde el punto de vista de mantenimiento. La tecnología de este gas se basa en que posee 3 veces más rigidez dieléctrica del aire, a la misma presión atmosférica. Además, a elevadas temperaturas, es decir, más de 1500 grados centígrados, sigue conservando todas sus características, ya que ayuda a enfriar el plasma creado por el arco eléctrico. Y al pasar por cero, la onda de corriente facilita la extinción del arco. Las buenas propiedades de este gas lo han hecho el mejor para la extinción del arco eléctrico, ya que en la actualidad se lo aplica sobre todo en alta tensión, ya que es el tipo de interruptor más generalizado y empleado en alta tensión. Entre las ventajas que tienen estos interruptores podemos encontrar las siguientes: que después de la apertura de los contactos, los gases ionizados no escapan hacia el aire, por lo que el ruido de apertura es mínimo. Tiene alta rigidez dieléctrica, que va al orden 3 veces la rigidez del aire. La rigidez dieléctrica del SF6 lo hace un medio ideal para enfriar el arco, aún a presiones bajas. La presión utilizada para la interrupción del arco es una parte requerida en interruptores neumáticos. Como desventajas tenemos de que a presión superior a 3.5 bar y a temperaturas menores de 40 grados centígrados, el gas se licúa. Por eso, en este caso, los interruptores de 2 posiciones. Es necesario calentar el gas de la cámara para mantener el equilibrio en la temperatura ambiente de 15 grados. A continuación tenemos la presentación de las diferentes partes que contiene este interruptor. Aquí tenemos también las partes del interruptor tripolar de SF6, como son la cámara de interrupción, el aislador de soporte, las estructuras, los resortes de disparo, la suspensión del gas, los indicadores de posición y las barras de reducción de tubos de protección. La selección de un interruptor. La selección de un interruptor de potencia es una parte determinada a la aplicación, en que consiste en definir el conjunto de valores que limitan las condiciones máximas de operación de un interruptor. Entre los parámetros que se ven para escoger un interruptor tenemos lo siguiente: la tensión nominal, la frecuencia nominal, la corriente nominal, la rigidez dieléctrica, es decir, la clase de aislación, la corriente de cortocircuito y los niveles de aislamiento, es decir, el bit. Gracias. Buenas, vamos a hablar sobre los seccionadores. Los seccionadores son interruptores que pueden usarse en una subestación o en cualquier circuitos eléctricos que protegen de cargas eléctricas demasiado elevadas. Su misión es aislar los tramos del circuito de una forma visible. Los circuitos que debe interrumpir deben hallarse de sobrecorriente, o dicho de otra forma, el seccionador debe maniobrar en vacío. No obstante, debe ser capaz de soportar corrientes nominales, sobreintensidades y corrientes de cortocircuito durante un tiempo especificado. Vamos a hablar sobre unos tipos de seccionadores en alta tensión y otros de poder de ruptura. Tenemos el ICU y el ICC. El ICU es el poder de ruptura último y el ICC es el poder de ruptura de servicio. El poder de ruptura último es la que debe soportar durante un cortocircuito, además de cortar el cortocircuito bajo esas condiciones, o sea, bajo una condición máxima. Y el poder de ruptura de servicio son las que tienen mayor probabilidad de ocurrencia, con las que debe interrumpir el seccionador de una forma más inmediata. Los tipos de seccionadores en alta tensión
se clasifican según su cuchilla. Pueden ser de cuchillas giratorias. Los tipos de seccionadores en alta tensión son de cuchillas giratorias, de cuchillas deslizantes, de columnas giratorias y de pantógrafo. Vamos a hablar un poquito sobre cada seccionador. Los seccionadores de cuchillas giratorias, como su nombre mismo lo dice, se giran horizontalmente en torno a su propio eje. La apertura y el cierre de la cuchilla de este tipo de seccionador se la realiza con una ayuda de un resorte, como podemos ver en la imagen. Tenemos dos aisladores, un contacto con una cuchilla giratoria y una base de armazón rígido. Vamos a hablar sobre el otro tipo, que es seccionadores de cuchilla deslizante. En este caso, los seccionadores de cuchilla deslizante se mueven longitudinalmente, como vemos en el gráfico. Las cuchillas están de una forma perpendicular cuando hay una sobrecorriente o una sobreintensidad. El otro tipo de seccionador son de columnas giratorias. En este tipo de seccionadores las cuchillas se mueven solidarias a un soporte aislante. Es decir, que el seccionador está en base a una columna de un soporte aislante, que se produce un giro y pueden ser de 2 columnas o 3 columnas. Como lo vemos en la imagen, es como una especie de columnas, puede ser de 2 o 3 columnas. El seccionador pantógrafo, las cuchillas de este tipo son cuchillas de un único poste aislante, sobre el cual se soporta la parte móvil. Está formado por un sistema mecánico de barras conductoras que tienen una forma semejante a la de los pantógrafos de las locomotoras eléctricas. Como vemos, estos seccionadores tienen una gran magnitud comparados con los otros, ya que estos seccionadores se los usa en unas subestaciones de alta tensión o super alta tensión. Los seccionadores para media tensión son los más usados, ya que sirven para proteger las líneas aéreas de distribución. Como vemos, tiene varios portafusibles colocados y se lo usa más en los sistemas de media tensión y el área de distribución. Vamos a hablar sobre dos tipos de seccionadores, que son los seccionadores unipolares y los seccionadores bipolares. Los seccionadores unipolares para maniobras en líneas aéreas más se lo utiliza en la electrificación rural, y la capacidad de corte tiene hasta 600 amperios. Como podemos ver, se compone algunas partes de una caja portafusible en este caso, y como ya mencioné, se lo usa en sistemas de media tensión, el sistema de distribución. Está compuesto por una tira portafusible, un helador, unos ganchos de sujeción y unos contactos de plata. El seccionador tipo P. Este seccionador posee un soporte de porcelana y también tiene una resina de epoxi con fibra de vidrio, revestido interiormente con material graficable. La extensión del arco y las cabezales del tubo son de bronce. Este tubo portafusible puede ser reemplazado por una cuchilla rígida hasta de 300 amperios. Como podemos ver, este es el seccionador tipo P. Como ya había hablado, estos seccionadores está compuesto por dos aisladores de porcelana, una tira portafusible y dos ganchos. Como podemos ver, los seccionadores se los utiliza más en el sistema de distribución, como lo podemos ver en esa imagen. Gracias.